el ministro decía, bueno, es que a mí ya me sancionaron. Entonces, como ya me sancionaron, no corresponde que me vuelvan a sancionar. ¿De qué manera lo sancionar? Aquellos que se oponen a que el ministro sea destituido por el Congreso tienen un punto, y es que se afecta la independencia de las decisiones del Poder Judicial. En nuestro sistema democrático hagamos valer las responsabilidades políticas. Si finalmente el fin de una acusación constitucional es precisamente ese, más allá de la sanción. El tema de la inminente acusación constitucional contra Diego Pardo. A todo esto escucharon a Pardo, ¿no? No sé si lo han pasado. Mira, está escondido. no, creo que le van a ir a clavar una cédula en la puerta. Eso es lo que afortunadamente, para todos los efectos existe la notificación por cédula, así que se entiendo ya que probablemente ese hito ya pasó. Pero, a ver, lo relevante... esto tiene dos piezas. Pero es muy rasca el tema de esconderse de la notificación. Hay que ser... Es ordinario. Es muy ordinario. Sí. Lo que yo quiero saber de ustedes, y que para que lo compartamos con la gente, es que lo de Diego Pardo es realmente una situación muy curiosa. Porque Pardo, al igual como lo huyó hace algunos días en el diario La Tercera, cuando precisamente hablaban respecto de su acusación constitucional, el ministro Antonio Ulloa, Sí. el ministro decía, bueno, es que a mí ya me sancionaron. Entonces, como ya me sancionaron, no corresponde que me vuelvan a sancionar. ¿De qué manera lo sancionar? Le aplicaron 4 meses de suspensión, creo, sin goce de sueldo. Al ministro Ulloa, Sí, claro. Entonces, como ya tuve una sanción, me están sancionando de nuevo por algo que ya está sancionado. Non bis in idem, le decimos los abogados teóricamente. Pero no. Y es el argumento que pone la defensa de Pardo y que ha puesto el gobierno por delante, diciendo, oye, espérate, aquí había una responsabilidad política que ya se hizo ver, y que esa responsabilidad política significa la salida del ministro Pardo de su cargo. La cuestión ¿muere ahí o no muere ahí, Chijón? Mira, depende. Primero tomemos el caso del ministro Ulloa. Ahí hay una situación en que aquellos que se oponen a que el ministro sea destituido por el Congreso tienen un punto, y es que se afecta la independencia de las decisiones del Poder Judicial, te gusten o no te gusten. ¿Ya? Yo no estoy de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema, pero reconozco que ahí hubo un caso de cosa juzgada. ¿Okay? ¿Y hay por lo cosas tanto, juzgadas en el caso de Pardo también o no? Espérate. ¿Qué es lo que ocurre aquí en el caso del ministro Pardo? Yo veo lo siguiente. Yo veo no solamente que, sí, desde el punto de vista político inmediato se hicieron efectivas algunas responsabilidades, pero la pregunta es, una persona con estas características y esta lenidad en su actuar, le vamos a dar la oportunidad de que durante un tiempo más relativamente cercano vuelva a actuar en el sistema público y como empleado público, como funcionario? Yo creo que ahí hay un punto que es distinto. Y yo, desde mi punto de vista, en el caso del ministro Pardo, él debería ser acusado constitucionalmente y destituido. Sí, tiene toda la cara de que eso va a ocurrir, por lo menos esta semana, Tomás. Los votos, parece que los votos están. Lo que pasa es que el condoro Eugenio es muy grave. Y la verdad es que cuando dicen que la renuncia de Pardo finalmente como que viene a resolver esta situación, a mí me parece que eso es burlarse un poquito de la gente, porque todos sabemos que este gobierno se va a ir luego. Estamos en octubre, el gobierno cambia en marzo. O sea, finalmente hacerlo renunciar sencillamente 4 meses antes de que se le acabe la pega, a mí me parece una burla. Yo en un principio, fíjate que no era tan partidario de la acusación constitucional, pero con el pasar de los días y los antecedentes que han ido saliendo a la luz, como que esto se sabía desde mayo, a mí me parece que la situación no resiste análisis, y si existe una acusación bien fundada, yo creo que es esta. O sea, haberse guardado esto desde mayo hasta ahora, porque todos sabemos lo que estaba pasando acá, era sencillamente aguantar hasta que el condoro le explotara al próximo gobierno, o tratar de pasar piola. Me parece una sinvergüenzura que no se puede, que no puede prosperar. O sea, hay que hacer el juicio político, por lo tanto esto tiene que ocurrir. Y fíjate que no solamente por el tema de los 5 años que queda fuera el juego, ¿ya? Que uno podrá decir si es que esa es una sanción desproporcionada o no, sino que es importante que en nuestro sistema democrático hagamos valer las responsabilidades políticas. Si finalmente el fin de una acusación constitucional es precisamente ese, más allá de la sanción. Entonces creo que la acusación es procedente, ¿no? Sí, fíjate que Pamela Giles dijo, Marcelo, que a lo mejor esto escalaba incluso más arriba, que básicamente lo que dice Tomás respecto de esta idea de haberse enterado, haber tenido la información respecto de este incremento, de este error, y que esta información haya sido mantenida en secreto hasta después de las elecciones. Entonces, Pamela Giles dice, bueno, esto, si lo sabía el presidente de la República, también es evidentemente un problema. De hecho, José Antonio Cast también dijo eso, lo comparó con
con el caso Monsalve, ¿no? Claro. De haberse guardado información que esto eventualmente podría escalar. Además, en estas cosas lindas que tiene la política, quien está al frente de la comisión revisora, Jaime Mulet, que Sí, tiene la daga, pero precisa para cobrarse. Justicia poética. Realmente una cosa La justicia y la poesía increíble. riman a veces. Uno nunca sabe cuándo le puede tocar la vuelta a la mano. Eso es un principio básico en la vida. Oye, ¿y hay una tendencia en este gobierno a hacer ese tipo de cosas? O sea, recordemos que en el caso Monsalve también trataron de guardar la información, todos Sí. pudieron hacerlo. En Porque el era caso- antes de las elecciones, fue Claro. 2 días antes de Exacto. las elecciones. Y en el caso de las fundaciones fue lo mismo. Sí, claro. Cuando, cuando estalla el tema de democracia viva, la cúpula del Frente Amplio tenía claridad absoluta de lo que estaba pasando y Sí. también le echaron Trataron de echarle ponerle tierra tierrita. todo claro. lo que les fue posible hasta que estalla esto. Pero no le sirvió. No, Mira, nosotros siempre decimos que este es una cantidad de jóvenes entre comillas, Sí. que nunca han agarrado la pala, pero agarrar la pala de echarle tierra a las cosas, Claro. eso No, no, seco, son no, expertos, seco, digamos. seco, de primer nivel. Jóvenes tampoco, son Ahora, adolescentes sí. perdidos, que es distinto. Es verdad. Es que lo que pasa es que ahora con los parámetros de la OMS la adolescencia se extendió hasta los 40, no sé, entonces debe ser eso. Ahora, fíjate que hay una parte del argumento en non bis in idem, de esta cosa, digamos, de que no puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, que resulta poco atendible en estos casos, en los dos casos, porque se trata de responsabilidades distintas. O sea, esto como por ejemplo que en un choque a mí me condenaran a que me quitaran la licencia y en paralelo no me pudieran condenar a una indemnización civil para reparar el daño. Eso es más o menos la figura. En el caso de Pardo, efectivamente, claro, él presentó su renuncia, pero la responsabilidad política sigue ahí. Y eso no se ha ejecutado. El hecho de que él haya renunciado al cargo no significa de que no exista una responsabilidad política. Y hay varios fallos en ese mismo sentido, algunos del Tribunal Calificador de Elecciones respecto a eso. En caso que me toca a mí, el de Iracy Hasler, que ella, por medio de su abogado, trataba de hacer presente de que el plazo para haber presentado la acusación en contra de ella se había acabado porque ella había renunciado antes. Entonces el Tribunal Calificador de Elecciones dijo, no, eso no es así. El plazo no lo decide usted, el plazo lo decide la ley. En el caso de Pardo ocurre lo mismo. Y en el caso del ministro Ulloa pasa una cosa bien compleja, que es que efectivamente, claro, él fue sancionado por los hechos, pero su sanción es de naturaleza administrativa. Y la naturaleza de la acusación constitucional es una naturaleza político-jurídica, por causales que están expresamente establecidas en la Constitución. Entonces, no son responsabilidades del mismo tipo. Entonces, el argumento de... al final del día las acusaciones constitucionales no funcionan por argumentos jurídicos. No, Sí, pero si no, al final del día, ¿quién tiene más votos y quién no? Pero si esto tuviese, digamos, digamos, una argumentación jurídica, yo diría de que el non bis in idem en este caso no aplica. Ahora, uno se pregunta, Tomás Chijón, si acaso este tema de la acusación constitucional que está en proceso y que la apuesta tanto de Mulet como la del presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel García, José Miguel Castro. José Miguel Castro, el presidente de la Cámara de Diputados, de acelerar esto y que esto se vote antes de la primera vuelta. Aquí hay una búsqueda también de efectos políticos, ¿no? Por supuesto, de todas maneras, sí. A ver, no seamos ingenuos. Estamos en época de elecciones, estamos a menos de 3 semanas de la fecha límite y se piensa o se está buscando de que la sesión especial en que se vote la acusación contra Pardo sea el día viernes o sábado más tardar, digamos. Es decir, 24, 48 horas antes de las elecciones. Se está buscando un efecto político, eso, Mira, fuera de toda duda. cuando el gobierno o el oficialismo hablan de que esto se utiliza políticamente, a mí la verdad es que no puede más que causarme gracia. Si el hecho es político, evidentemente se va a usar políticamente. El sinónimo de la acusación constitucional es La del acusación juicio político. constitucional es precisamente un juicio político. Además, que una cosa se utilice políticamente no quiere decir que no tenga mérito. Claro. Entonces, es obvio que acá no solamente hay un mérito, o sea, no solamente hay una utilización política, sino que esto tiene todo el mérito Claro. del mundo. Por lo tanto, en la derecha, la verdad es que serían bastante tontos si es que no, o sea, si es que no le dan como bomba pacha esta cuestión hasta que sean las elecciones. Ahora, Mire, pero pero ¿qué termina por pasar si ya cae Pardo en la Cámara de Diputados? Ujú. ¿Va a bajar un punto Janet Jara? O si Janet Jara igual esta semana como que le hizo también... Pero si es que se tenemos... lavó las manitos A ver, y... tengamos claro dos ¿no? cosas. Primero, el candidato de Gabriel Boric se llama José Antonio Cast. Lo quiere con ansias. Por supuesto, porque al final le permite, digamos, jugar este juego de esto de los extraterrestres de los Simpsons, que hay 2 extraterrestres que en el fondo van de candidato presidencial y los dos en lo mismo. Todos. Exactamente, básicamente.